Presentamos un cordial saludo a todos los televidentes de Canal 8 Conecta. En este espacio, Parroquia Comunidad de Comunidades. Sean todos bienvenidos a este espacio de reflexión en este día con la palabra de Dios, la reflexión a la luz de la palabra de Dios y también unas pildoritas más sobre lo que es el año jubilar, el año del jubileo extraordinario de la misericordia. También el avanzar de esta cuaresma y el irnos preparando para celebrar una Pascua diferente que será la Pascua del 2016. Entonces sean bienvenidos a este espacio, que también nos acompaña el Padre Bernardo con la palabra de Dios proclamada, reflexionada y explicada. Un saludo muy cariñoso a todos los televidentes de su canal 8 Conecta. Y en este programa, Parroquia Comunidad de Comunidades, vamos a iniciar escuchando el Evangelio del tercer domingo de Cuaresma. Un evangelio que, como siempre, la palabra de Dios nos ofrece la oportunidad de reflexionar, de meditar sobre nuestra vida. El texto está tomado del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13, versículos 1 a 9, y dice así: En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Le respondió Jesús: ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos, porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Les dijo esta parábola: Un hombre tenía plantada una higuera en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no la encontró. Dijo entonces al viñador: Ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la encuentro. Córtala. ¿Para qué va a cansar la tierra? Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto, cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante, y si no da, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aprovechando esta liturgia de la tercer dominica de Cuaresma, es decir, que ya hablamos de que estaremos por la mitad del tiempo cuaresmal, más o menos, y nos quedan todavía otros días más, son 5 semanas, 5 domingos de Cuaresma, nos quedan, es decir, 15 días más para que nosotros los aprovechemos de la mejor manera y le saquemos el usufructo debido a la palabra de Dios. Y qué bueno que nosotros este año contamos con la presencia del Padre Bernardo, biblista, que nos puede dar mucha luz y cómo sacarle el mejor producto a estos textos bíblicos, especialmente al Evangelio de Lucas, el Evangelista de la Misericordia, y vamos a compartir algunas ideas, y por qué no yo me vuelvo un interlocutor y me vuelvo una persona inquieta al preguntarle a él para que él nos dé una luz frente a esto. Y creo que en el Evangelio aparecen dos temas que son muy importantes. El acontecimiento de una primer tragedia, de algo que se sucede y como esa situación donde hay derramamiento de sangre, donde hay como un accidente, digámoslo,
y se mira si allí, eso que le pasó a ellos fue por culpabilidad, porque eran culpables de alguna falta, de algún pecado, o por qué se dieron esa situación, y luego se habla del desplome de la torre que cae sobre gente, y entonces la pregunta de Jesús a la gente es si pensaban que esos hombres eran más pecadores que los otros. Yo creo que, Padre Bernardo, aquí tenemos un tema de reflexión de estos acontecimientos que a veces suceden, que son dolorosos, pero que suceden más por la ley natural, más por el mal uso de la libertad humana, más que por una voluntad divina. Porque la gente a veces piensa que muchas cosas malas que le pasan en la vida es que Dios los está castigando, lo ven más como un castigo divino, más que como un simple acontecimiento pues muy humano o muy natural, y que tenemos que aprender a leer ahí nosotros los cristianos. Así es, Padre Chucho y queridos televidentes. De hecho, en el Antiguo Testamento había una concepción de que si a mí me sucedía algo malo, si estaba enfermo, si no prosperaba económicamente, era que había cometido alguna falta grave y que Dios me estaba castigando. Pero esta idea que viene desde el Antiguo Testamento la corrigen algunos de los profetas y el mismo Jesús la corrige en varias ocasiones. Hoy es un ejemplo claro, porque como ha relatado el Padre Chucho, hay dos acontecimientos históricos en los que se basa la palabra de Dios para hacernos caer en cuenta a nosotros y a los oyentes de aquel entonces sobre la necesidad de conversión. El primer acontecimiento es un acontecimiento violento. Pilato, el mismo que estuvo en el proceso de condena contra Jesús, fue procónsul o procurador o gobernador, llamémoslo así, de Judea del año 26 al 36 después de Cristo. Y Pilatos odiaba a los judíos. Él era el representante del poder político romano en aquella región y muchas veces maltrató a los judíos, los trató mal porque no estaba de acuerdo con su mentalidad, con su forma de ser, con su forma de actuar, con el culto que rendían a Dios y porque en ocasiones los mismos judíos pues se prestaban a hacer alboroto contra el Imperio Romano. Y parece que en tantas atrocidades que cometió Pilato, en tantos abusos de autoridad, donde mató a muchos judíos, hay testimonios de varios acontecimientos de estos, se menciona el que el Evangelio de San Lucas nos trae en este tercer domingo de Cuaresma. La sangre que había mezclado Pilato con la sangre de los sacrificios que se llevaban al templo posiblemente. Y entonces Jesús se vale de este acontecimiento, es un acontecimiento de violencia, como sucede en tantas partes del mundo, como sucede desafortunadamente en nuestro país, que hay hechos violentos, donde muere gente incluso inocente, y que desafortunadamente se dan tantas veces. Entonces el evangelista pone esta pregunta en labios de Jesús, dirigida a los galileos y a los judíos en general. ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? Precisamente con esa mentalidad que se tiene de que el mal nos viene porque hemos pecado. Y el otro acontecimiento no es un hecho violento, sino que es un hecho de la naturaleza, un accidente, un terremoto, podríamos decir, al menos en este caso, una torre que se desploma en Siloé y que mató a 18 personas, como puede suceder un accidente a cualquiera de nosotros. Y entonces también el evangelista pone en labios de Jesús: ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? Es decir, que eran más culpables aquellos 18 que murieron. Y en ambos sucesos, tanto en el suceso violento que tiene por autor a Pilato, como en el accidente, Jesús concluye con esta afirmación: os lo aseguro, si no os convertís todos, pereceréis del mismo modo. Con esto el Señor nos está indicando, y traigamos esta palabra de Dios hoy a nosotros, que nuestra vida depende únicamente de Él. Ninguno de nosotros está libre de un accidente.
por un terremoto, un accidente de tránsito, porque salimos a la calle y no pusimos bien el pie en algún lugar y nos caemos y nos fracturamos, por decir algo, porque, qué sé yo, estamos en el lugar donde hay una revuelta, una pelea y resultamos heridos o afectados. Nadie está libre de eso. Y pues el Evangelio lleva al extremo de la muerte. Y entonces lo que nos está preguntando el Evangelio es si estamos preparados para morir, si estamos listos para presentarnos ante el Señor, si independiente de cómo haya sido nuestra vida pasada, hoy estamos en paz con Dios y en paz con nuestros hermanos para presentarnos ante Él. Es claro y evidente que Dios quiere el bien del hombre y que cuando tenemos limitaciones humanas como la enfermedad, cuando sucede un accidente, cuando sucede un acontecimiento violento, no es que Dios lo quiera, se dan circunstancias en la vida. Lo importante es estar preparados y preparados a través de la conversión, de un cambio de vida. Esto es lo que el tiempo de Cuaresma nos viene proclamando a lo largo de estos días, que hay que revisar nuestra vida, que hay que revisar nuestras acciones, nuestros comportamientos, y que si encontramos algo que no va con el querer de Dios, es hora de cambiar, es hora de tomar una actitud nueva, es hora de dejarnos tocar por la gracia de Dios y convertirnos. Y tal vez por ello San Lucas pone la parábola de la higuera estéril, que como escuchamos, trata de un hombre que tiene plantada una higuera, un árbol en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Entonces el viñador dice claramente: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a cansar la tierra? Es la reflexión que hace el dueño de la viña. Tal vez los 3 años, dicen algunos, se puede referir a los 3 años de ministerio, de vida pública de Jesús, que predicó el reino. Recordemos que el pueblo de Israel y también la iglesia es comparada en muchas ocasiones con una viña, y la viña se espera que dé fruto. Esta higuera llevaba 3 años allí, y por eso dice el dueño de la viña: ¿para qué va a cansar la tierra? Recordemos que es una parábola, un ejemplo, un modo de hablar para darnos una enseñanza. Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono por si da fruto en adelante. Y si no lo da, la cortas. Miremos aquí la actitud de Jesús, la actitud de la iglesia, la actitud de los padres de familia, de los educadores, de las personas que nos invitan al bien. Están como cavando nuestra vida, como abonando nuestra vida, como ofreciéndonos la oportunidad de que cambiemos, como haciéndonos caer en cuenta el Evangelio, de que el trabajo que Dios ha empeñado en nosotros, con tantas personas que nos hacen el bien, con tantas muestras de amor y misericordia, son un camino para dar fruto, para que nuestra vida produzca fruto, y ese fruto se haga concreto en buenas obras. Por su fruto los conoceréis. Incluso el Evangelio de San Juan tiene una expresión muy bonita en el capítulo 15. Al árbol que da fruto se le poda para que dé más fruto. Una imagen que todos entendemos, especialmente los campesinos, las señoras que cuidan las maticas, en el tiempo propio de la luna, en que los árboles, las maticas están más dispuestas, se podan, y esa podada significa cortar, sufrir, sacrificarse, pero luego la matica, el árbol, se vuelve más abollonadito, da más frutos, más hermoso. Pues muchas veces la poda en nosotros implica sacrificio, esfuerzo, dedicación. Por ello la Cuaresma tiene también este carácter penitencial, en razón de que tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que esforzarnos. Digámoslo de una manera muy coloquial, la Cuaresma y la penitencia tiene que dolernos para precisamente dejar una actitud equivocada y cambiar por una actitud nueva. Es evidente que si queremos seguir al Señor hay que dejar algo que nos está estorbando y que no nos permite vivir a cabalidad la libertad de cristianos.
Y ese algo puede ser un vicio, un temperamento fuerte, una actitud equivocada que tengo, un resentimiento, en fin. Padre Chucho, el Señor nos invita a dar fruto y nos advierte que no sabemos cuándo vamos a morir y que el tiempo que tenemos es un tiempo para hacer el bien y convertirnos. Bien, Padre Bernardo, y yo pensaba que podemos, mirando las liturgias de los domingos anteriores, como hacer una recapitulación. Si nosotros quisiéramos resumir el Evangelio de cada domingo en una palabra o en una expresión, el primer domingo podríamos decir que esa expresión en la cual podemos resumir esa liturgia es la tentación. El segundo domingo, la transfiguración. Y este tercer domingo yo lo resumiría en la producción. Entonces, estamos llamados a producir, y la parábola de la higuera es muy importante. Es interesante la manera como Jesús dice que esa higuera hay que cortarla, o el dueño de la mies dice, eso es mejor arrancarla de una vez porque eso está ahí no produciendo nada, simplemente es mejor arrancarla. Y el mayordomo pide a manera de intercesión ante el dueño, decir, no, démosle la oportunidad a esa planta para que en un año más echémosle abono, es decir, busquemos la manera de renovarla, de echarle abono, de ponerle cuidado, a ver si produce algo, y en un año, si no ha dado nada, la cortamos. O sea, ese tiempo de espera es como el tiempo que Dios nos da a nosotros de esa oportunidad. Siempre Dios está dando oportunidades, cada día es una oportunidad nueva. Lucas, cuando habla del hoy de la salvación, creo que es eso, a mí Dios me está salvando hoy. Ayer ya pasó, mañana es inseguro porque no sé si voy a estar vivo, pero hoy, en este momento presente, tengo la oportunidad para hacerlo, para corregir, para hacer el propósito de cambio, para mejorar. Y sobre todo, esa parte de la producción es muy importante. Lo que el padre Bernardo lo decía, hay que producir y hay que dejar muchas cosas atrás para poder que ese fruto sea bueno. Yo le diría aquí a los queridos televidentes de Canal 8 Conecta y de este espacio Parroquia, Comunidad de Comunidades, no nos convirtamos en parásitos en la iglesia. No podemos ser parásitos, sanguijuelas que están chupando, garrapatas que están ahí pegados, como chupando y alimentándose únicamente y no produciendo nada. O esa producción a veces dañina. Entonces, nosotros estamos llamados a producir cosas nuevas, a producir para la iglesia, para el reino de Dios. Tenemos que ser actores de esta historia de la salvación que Dios tiene para nosotros y en la que nosotros somos los primeros beneficiados, pero que también con nuestra manera de trabajar y valorar el reino podemos llegar a ser instrumentos útiles en las manos de Dios para que Él pueda realizar su plan de salvación. Que el ser humano no sea un obstáculo para que Dios realice su plan salvífico en favor de la humanidad, de todos los hombres y de todas las mujeres de todos los tiempos. Entonces, la invitación es, queridos hermanos y hermanas que nos amplifican y que nos siguen a través de este medio de comunicación, que nosotros podamos entender que estamos llamados a dar siempre más, a producir más, a dar frutos, no solo en cantidad, sino en cantidad. Entonces, la invitación creo que es como este elemento. Y Padre Bernardo, creo que estos minuticos que nos quedan podemos aprovecharlo para seguir motivando a la gente en este año de jubileo y sobre todo lo que es las indulgencias, eso que la gente pregunta, Padre, ¿eso qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se gana? ¿Qué lugares hay donde podemos vivir esa experiencia del jubileo? Que no dejemos que ningún feligrés del retiro deje de aprovechar para vivir la experiencia del jubileo, que hagan el intento al menos, que tengan esa voluntad y se programen para decir yo quiero vivir el jubileo. En el marco de todas las celebraciones que tenemos nosotros, ahí la gente puede participar. Hay algunos jubileos que tienen como un gremio o unas edades específicas, pero eso no quiere decir que las personas no puedan venir ese día a ganar el jubileo. Por citar un ejemplo,
Para el 15 de abril, queriendo Dios, tenemos programado el jubileo con la infancia, con los niños y las niñas del pueblo, del campo y de la zona urbana, todos los niños están invitados a vivir esta gracia. Y si la mamá quiere venir a acompañar al niño o la niña para esa fiesta de jubileo, ella también puede ganar ese jubileo ahí. O sea, no es que porque esté programado para los niños, los adultos no lo puedan ganar. No, la oferta de salvación es para todos, sino que lo hacemos por cuestiones pastorales, un poquito dosificado y organizado, pues obviamente toda la comunidad no nos cabría, y como también dándole ese sentido de esos aspectos pastorales que marcan un poco la diferenciación entre los diferentes carismas que tenemos. Entonces, Padre, qué bueno que usted nos regale también esa explicación sobre estos elementos que son muy importantes para vivir la gracia jubilar. Pues bien, Padre Chucho, la invitación nos la hizo el Papa Francisco, dedicando este año al año de la misericordia. Y se habla de un jubileo, como su palabra lo dice, es júbilo, porque se quiere congregar al pueblo de Dios en torno a la alegría del perdón y, recuperando el perdón de Dios, empezar una vida nueva. La Iglesia normalmente, tomando la tradición de la Sagrada Escritura, ha dedicado algunos años a realizar jubileos, como a dar oportunidades especiales para que caigamos en la cuenta de nuestras miserias y para perdonar fundamentalmente los pecados. Los que tenemos más de 15 o 16 años, recordamos que en el año 2000 se proclamó el jubileo del nuevo milenio. Y ahora el Papa, con motivo de los 50 años de una de las reuniones más especiales que ha tenido la Iglesia, que fue el Concilio Vaticano II, que estamos cumpliendo 50 años de su convocación y elaboración, proclama este año de la misericordia, este jubileo de la misericordia, con 3 signos muy concretos que tiene el año jubilar. El primer signo es la peregrinación, ir a un lugar de peregrinación, y ese traslado físico a un lugar, a un templo, indica también el traslado interior. Yo voy a cambiar en mi vida, voy a moverme de una situación cómoda, especialmente de un vicio, de un pecado, de una situación que no va, a la gracia de Dios. Esa peregrinación, pues, se sugiere en 4 sitios, especialmente en la diócesis: la Catedral de Río Negro, la Catedral de San Nicolás, que está en el Parque de Río Negro, la Basílica Nuestra Señora del Carmen, que está en el Parque de la Ceja, la Catedral de Sonsón, en el municipio de Sonsón, y el Santuario de San Judas Tadeo, en el municipio del Santuario. Allí hay otro signo en estos templos que se llama la Puerta Santa. Pasar por la puerta de estos templos como signo de que dejo una vida distinta al querer de Dios para entrar en la vida de Dios. El Evangelio de San Juan dice, refiriéndose a Jesús: yo soy la puerta, todo el que entra por mí se salvará. Y la oveja que entra por la puerta, que es Jesús, entra y sale, está tranquila. Es decir, es vivir en esa realidad. Y el tercer signo es la indulgencia, de lo que hablaba el Padre Chucho ahora. Indulgencia es una palabra que significa indulto. Indultar a alguien significa perdonarle una pena o un castigo que se merece. Ahora, con motivo de la visita del Papa Francisco a México, entiendo que muchos presos fueron indultados en razón de esa visita. Esto es muy común en las visitas de los papas, como aminorar una pena que se merece. Pues bien, con respecto al pecado sucede algo parecido. Cuando nosotros cometemos un pecado, ese pecado deja consecuencias, deja una especie de cicatriz en el corazón de la persona y de las personas que se ven ofendidas con ese pecado. Pensemos, por ejemplo, en un asesino que quita la vida de alguien y que afecta no solamente su conciencia y su interior, sino a una familia a la que le ha quitado un ser querido, dejando heridas inmensas. En fin, cualquier pecado que pusiéramos, tenemos que decir, afecta al prójimo y nos afecta a quien lo comete. Eso son cicatrices, son penas que quedan. Y el sacramento de la confesión perdona
sin duda el pecado, pero esas cicatrices quedan allí y quedan por mucho tiempo. Por poner un ejemplo plástico, una tabla, cuando clavamos un clavo y otro clavo y otro clavo, vamos haciendo agujeros múltiples en la tabla. Al sacar los clavos, pues la tabla sigue, pero queda agujareada. Por poner un ejemplo, todos los ejemplos son cojos, pero podría servirnos, el sacramento de la confesión es como la sacada de esos clavos, pero las cicatrices allí quedan. Pues la indulgencia es el borrar esas cicatrices, el restaurar de nuevo esa tabla, el renovar nuestra vida. Y entonces la indulgencia es el perdón de lo que se conoce normalmente como la pena que queda en razón, o las consecuencias que quedan en razón de los pecados cometidos. Hay unas condiciones muy concretas para recibir esta indulgencia. Una de esas condiciones es pues peregrinar, como decíamos ahora, pasando por la Puerta Santa, participar de la Sagrada Eucaristía y comulgar, y para hacerlo pues obviamente confesarnos, una confesión seria, consciente y con las condiciones que aprendimos desde niños, ¿no? Un examen de conciencia, un dolor de nuestros pecados, una confesión de boca, un propósito de no volver a hacer el mal y una satisfacción de obra a través de una penitencia que normalmente y especialmente en este año de la misericordia se traduce en un gesto concreto, en una obra de misericordia, en una obra de caridad con alguna persona que nos necesite. Nos sobra recordar las obras de misericordia, 7 corporales, 7 espirituales. Las corporales: vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, hospedar al forastero, visitar a los presos, visitar a los enfermos, enterrar a los muertos. Las obras de misericordia espirituales: consolar al triste, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, dar buen consejo al que lo necesita, soportar con paciencia las deficiencias de los hermanos que con nosotros viven y comparten, perdonar las ofensas que nos hacen, orar por los muertos y los difuntos. Pues esta condición es muy valedera para ganar la indulgencia, porque hace que traduzcamos en un gesto concreto, en una acción concreta, la misericordia que de Dios hemos recibido, transmitiendo esa misericordia al hermano más necesitado. Muy bien, Padre Bernardo, muchas gracias por esas enseñanzas. Y no nos queda sino agradecerle la atención a todos los televidentes de Canal 8 Conecta, recordarles la invitación de los martes 6:30 de la tarde, en vivo y en directo, Tu Palabra es Vida, y para que se vinculen con la línea telefónica o enviando sus inquietudes al Canal 8 o al Padre Bernardo para que sean resueltas en estos espacios. Muchas gracias a este medio de comunicación social, Canal 8 Conecta, y a ustedes por la atención prestada a este programa Parroquia Comunidad de Comunidades.